La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que tuvo lugar entre 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje del conflicto fue la pugna entre los modelos de organización política, social y económica de las dos superpotencias surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por Japón, los países de Europa Occidental, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. URSS, encabezada el bloque del Este o bloque oriental, integrado por los países ocupados por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas, defendían el socialismo como sistema económico y social y la democracia popular de partido único como régimen político. La Guerra Fría se extendió hasta 1989, cuando la caída del muro de Berlín, el fin de los gobiernos socialistas en Europa Oriental y la cumbre de Malta pusieron fin al enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS y sus respectivos aliados. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques, el occidental, que apoyaba el modelo económico del capitalismo, y el oriental, que se basaba en el comunismo. Bloque occidental. Por medio del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Estados Unidos formó un bloque integrado principalmente por países de Europa Occidental, entre estos Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Finlandia. Este grupo defendía la libertad de comercio, el predominio del libre mercado en la economía, la propiedad privada de los bienes y la mínima intervención del Estado en la economía. Además, el bloque occidental se respaldaba en la doctrina Truman, que tenía como función evitar la expansión del comunismo, y el Plan Marshall, que impulsaba la reestructuración financiera de países como Francia, Alemania e Inglaterra. Bloque oriental. La Unión Soviética junto con otros países de Europa Oriental realizaron el Pacto de Varsovia, donde se defendía la desaparición de la propiedad privada, de las clases sociales y del mercado. Entre sus integrantes se encontraban Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumania y Vietnam. Este bloque también propuso el control de la economía por parte del Estado y apostaba por un sistema político de partido único. Apoyaba también revoluciones en otros continentes como China y Cuba. Las causas de la Guerra Fría. La URSS pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. Además, la posesión de armas atómicas por parte de los Estados Unidos preocupó a la URSS, y los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base militar para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, deportivos, tecnológicos, de espionaje y propagandísticos. Eventos de la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa en términos militares, participaron en guerras extranjeras y ejercieron intervenciones en eventos ajenos donde favorecieron o atacaron a los bandos contrarios. Entre ellos se destacan los siguientes. Guerra de Corea, 1950. Conflictos derivado de la invasión de Corea del Norte apoyada por el bloque socialista a Corea del Sur, que recibía apoyo de Estados Unidos y el bloque capitalista. Guerra de Vietnam, 1955. Se desató la tensión entre el Frente de la Liberación Nacional contra Vietnam del Sur, que recibía apoyo militar de Estados Unidos. Checkpoint Charlie, 1961. Tanques rusos y estadounidenses se apuntaron entre ellos por 5 días después de que los militares rusos registraron a un diplomático de Estados Unidos en el paso fronterizo de Berlín. Crisis de los misiles, 1962. Estados Unidos descubrió misiles rusos en Cuba, por lo que amenazó con invadir la isla. Rusia retiró los misiles para evitar la invasión. Las principales características de la Guerra Fría son: no fue un enfrentamiento armado directo, sino que constituyó una amenaza permanente de conflictos entre los dos bandos. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación, ayuda mutua y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN y el bloque oriental.
El sostenimiento por parte de Estados Unidos de los gobiernos de los países del bloque occidental se basó en la doctrina Truman, que buscaba detener la expansión del comunismo a nivel mundial. Implicó una fuerte escalada armamentística, ya que tanto Estados Unidos como la URSS acumulaba armas nucleares con capacidad para destruir todo el planeta. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares y la exhibición de sus respectivos arsenales en desfiles militares y demostraciones patrióticas. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el temor de un conflicto nuclear que provocara la mutua destrucción. Esto llevó a que las sociedades occidentales se desencadenaran un fuerte temor a una guerra nuclear. El enfrentamiento entre las potencias se manifestó en una participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente Asia y África. Por ejemplo, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Yom Kippur. El enfrentamiento entre los bloques se evidenció en otras áreas como la ciencia, la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia por la exploración y la conquista del espacio exterior. Protagonistas de la Guerra Fría. Los principales protagonistas de la Guerra Fría fueron los siguientes: Iosif Stalin, 1878 a 1953, dirigente político ruso que se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista Soviético entre 1922 y 1952. Participó en las conferencias de Yalta y Potsdam, donde se diseñó el mapa de la Europa de posguerra. Harry Truman, 1884 a 1972, presidente de los Estados Unidos entre 1945 y 1953. Tuvo una destacada actuación durante el bloqueo de Berlín y la Guerra de Corea. Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética entre 1953 y 1964. Impulsó la instalación de misiles en Cuba y decidió las invasiones de Hungría y Checoslovaquia. John F. Kennedy, 1917 a 1963, presidente de los Estados Unidos entre 1961 y 1963. Presionó a la Unión Soviética para que retirara los misiles de Cuba. Ronald Reagan, 1911 a 2004. Actor y dirigente político estadounidense, 2 veces presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989. Fue el artífice del triunfo de su país en la Guerra Fría. Consecuencias de la Guerra Fría. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. 1. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. 2. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. Y 3. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas, lo que significó el fin del comunismo. Como podrás ver, las consecuencias de la Guerra Fría permean hasta la actualidad, lo que convierte en uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Fin de la Guerra Fría. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y aplicó las políticas de Glasnost y Perestroika. La primera significa transparencia y pretendía convertir a la URSS en una nación democrática. La segunda significa reestructuración y buscaba dejar entrar a los capitales privados para invertir a la URSS. Sin embargo, la crisis política y económica de la URSS provocaron su caída en 1991 y su división en 15 repúblicas independientes, siendo Rusia la más importante. La disolución de la URSS terminó con la Guerra Fría y como consecuencia 2 acontecimientos históricos importantes: la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación de Alemania en 1990.